El día de hoy vamos a continuar con la serie Desafíos Divinos. La serie Desafíos Divinos, el tema número 4, el último tema de esta serie, se titula Los desafíos de fe nos liberan del temor. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, los desafíos de fe nos libera del temor. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. El verso 18. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el temor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Amén. Estamos en un tiempo de familias proféticas que van a recibir todo lo que Dios tiene para ellas, pero para que reciban todo lo que Dios tiene para las familias proféticas, es necesario que esas familias sean libres del miedo. Sean libres del miedo y puedan activar su fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cuando activan esa fe en Cristo Jesús, pueden ser liberadas de toda maldición y se puede manifestar la bendición del Señor. Dice que en Cristo Jesús nos redimió de la maldición para que nos alcanzase la bendición de Abraham. Quiere decir que si nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a ser libres de la maldición y se va a activar la bendición en nuestros hogares y en nuestras familias. Entonces las familias proféticas no le deben tener miedo a los desafíos. Dile a la persona que tiene a tu lado, no le tengas miedo a los desafíos. ¿Por qué? Porque los desafíos son los que nos sacan de la zona de comodidad y de la zona del estancamiento. La persona, de repente usted dice, pero la comodidad es buena, pero cuando usted está solamente cómodo, usted se queda en un solo lugar. Usted no avanza, usted no crece, usted no acepta nuevos desafíos porque usted está en su zona de comodidad. Entonces es hora, este es el tiempo de aceptar los desafíos divinos, los desafíos que Dios pone delante de ti, y así poder vencer el miedo y así poder caminar en el poder de la fe. Ahora, en cuanto a los miedos, debemos saber que hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que es natural en nosotros. Es natural en nosotros porque se manifiesta para protegernos y para tener prudencia. Por ejemplo, si alguien no tiene miedo, pueden venir carros a 120 kilómetros por hora y esa persona pasa y dice, yo no tengo miedo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el miedo que es natural te hace tener precaución para que un carro no te aplaste. ¿Cuánto dicen amén? Por ejemplo, en los niños, si un niño toca algo eléctrico y le da corriente, ya el niño después tiene miedo a volver a meter algo en el enchufe porque si no le va a dar electricidad. ¿Cuánto dicen amén? El miedo te impide lanzarte del último piso del Hotel América. Porque el miedo, hay un miedo que es natural, que te lleva a protegerte, que te lleva a tener prudencia. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay otro miedo que no es normal. Hay otro miedo que no es natural. En estos días estaba viendo
yo siempre veo un programa que se llama Ser libre del miedo con cosas extremas. Y había personas que le tenían miedo al agua. Le tenían miedo al agua porque tuvieron situaciones traumáticas en la niñez y en la adolescencia. Hasta le daba miedo ducharse. Y entonces le preguntaban, ¿cómo usted se baña? Usted sí es cochino, tiene 30 años así sin bañarse. No, con las toallitas húmedas. Porque nos da miedo el agua. Y entonces hacían desafíos extremos, los colocaban para bucear, los llevaban a alta mar. Y así, enfrentando sus miedos, eran libres del miedo al agua. Usted se ríe, pero es así. Hay gente que está traumatizada por cosas que le pasaron en el pasado y por esa razón tienen miedo. A ver, ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a un perro porque tuvieron una situación, un episodio traumático que le mordió una nalga? O otra parte del cuerpo. Y entonces cuando ven el perro se empiezan a temblar porque esa situación traumática le causó miedo a un perro de no sé cuántos centímetros. ¿Están aquí? Entonces otro ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, tiene un fracaso en un matrimonio, tiene un fracaso en un noviazgo, tiene miedo a rehacer su vida por el trauma y por la herida del pasado. Entonces se le presentan oportunidades, las rechaza. ¿Por qué las rechaza? Porque tengo miedo. Porque tengo miedo a fracasar. Hay gente también que fracasa en negocio y dice, tengo miedo de hacer un negocio porque fracasaron en el pasado y porque tienen un trauma. Te quiero decir algo, el día de hoy vas a ser libre de todos esos miedos y se va a activar la fe para que puedas aceptar los grandes desafíos que Dios va a poner delante de ti. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Ahora, hay gente que lo supera, pero hay gente que se queda atado en esa situación traumática del pasado. Cuando yo era niño me llevaron a ver Tiburón, mi mamá y mi papá. Y cuando era chiquito yo le tenía miedo a la playa. ¿Y qué decía cuando era chiquito? Tiburón, tiburón. Entonces una situación traumática, pero yo no me quedé ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita me gusta la playa, me gusta la piscina, me gusta el agua. Pero yo vencí esa situación traumática. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, deja los traumas, deja los miedos. El día de hoy vas a ser libre del miedo y grandes cosas Dios va a hacer con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del miedo? Ese miedo enfermizo tiene su origen. Ese miedo enfermizo se origina por causa del pecado de Adán y Eva. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el verso 10. Dice la escritura, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le había dicho al hombre, a Adán y a Eva, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comiere ciertamente iban a morir. Precisamente ellos desobedecieron a Dios, y cuando ellos desobedecieron a Dios y escucharon la voz de Dios, se escondieron. A ver, ¿cuántos de ustedes cuando eran niños hicieron una travesura en su casa, hicieron un desastre y escucharon la voz de sus padres y se escondieron? Entonces, cuando una persona, póngame atención, cuando alguien hace algo malo, lo primero que se manifiesta es miedo. Cuando las personas están haciendo lo incorrecto y los padres le preguntan, lo primero que se va a manifestar en el niño, lo primero que se va a manifestar en el joven, lo primero que se va a manifestar en el adulto es miedo. Yo sé cuando alguien está haciendo algo malo porque tiene miedo.
¿Cuántos de ustedes cuántos tienen carro y han pasado por las alcabalas con los militares? ¿A quiénes paran? A los que tienen miedo. ¿Por qué paran a los que tienen miedo? Porque el miedo denota que algo malo está sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el miedo te aleja de Dios y el miedo hace que huyas de Dios. Y la desobediencia, la rebeldía, cuando la gente está haciendo cosas incorrectas, esto siempre va a traer miedo en la gente que lo practica. Entonces el miedo, escuche bien, el miedo hace que te imagines cosas malas que no están sucediendo ni son reales. Pero el miedo es tan fuerte que puedes creer que lo que estás imaginando es una realidad. Por ejemplo, en la palabra de Dios hay un ejemplo en Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, el verso 1 al 4. Génesis capítulo 20, verso 1 al 4. Dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, su esposa, es mi hermana. Y Abraham, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Ahora vamos a leer el verso 10 y 11. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que me hicieras esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, diga conmigo imaginación, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de la mujer, porque mi esposa es muy bonita y yo soy feo. Entonces él cuando llegó a ese lugar empezó a usar la imaginación, pero de una forma negativa, por el miedo. Y él dijo: yo soy feo, mi esposa es hermosa, y por causa de que mi esposa es hermosa, el rey de ese lugar me va a mandar a matar. Se imaginó todas esas cosas, dijo una mentira y casi mete en problema al rey Abimelec y a todo ese pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Es como una persona una vez que se le dañó el gato del carro, y entonces estaba en un monte y había una casa, y llegó a la casa, iba caminando en la casa, hacia la casa, y empezó a imaginar: ¿y si no me lo prestan? ¿Y si la persona se pone bravo y me da un palazo? ¿Y si la persona me reclama? ¿Y si la persona pelea conmigo? Llegó a la casa, tocó la puerta, el Señor abrió la puerta y el Señor dijo: no me prestéis nada, chicos. Eso es un chiste. Entonces así hay personas, ¿cuántos dicen amén?, que se imaginan cosas que no están sucediendo. De repente el chiste es un poquito, da risa, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Es real. Hay gente que por causa del miedo se imaginan cosas que supuestamente están pasando, pero no están pasando, solo están pasando en su mente. Y entonces tú debes ser liberado del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo hace que uses la imaginación de una manera negativa. El miedo hace que uses tu mente de una manera negativa. El miedo puede hacer que alucines. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el miedo, le quiero decir una cosa: el miedo es una fe inversa. El miedo es una fe inversa. O sea, te voy a decir, el miedo es una fe negativa. Vamos a leer Job, capítulo 3. Job capítulo 3, el verso 25. Job capítulo 3, el verso 25. Dice así:
porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Lo están leyendo conmigo? Si no lo están leyendo, escúchalo. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado. Lo que tú temes, lo que tú le tienes miedo, te puede venir. Y me ha acontecido lo que yo temía. Si usted lee el libro de Job, usted ve que Job en un día pierde su ganado, pierde su empresa, pierde su dinero, pierde sus empleados, pierde a sus hijos y para colmo se enferma. La única persona que Dios le dejó, el diablo le dejó, fue su mujer, porque era otro tormento. Todo esto le pasó a Job, perdió todo. ¿Por qué? Porque en Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me aconteció lo que yo temía. Quiere decir que todos los días Job tenía miedo de perder a sus hijos. Todos los días Job tenía miedo de que su empresa fracasara, que su empresa cayera en bancarrota. Todo el día Job tenía miedo que se enfermara. Entonces ese temor, esa fe negativa que es el miedo, atrajo lo negativo, atrajo las cosas malas. Entonces toca a la persona que tiene a tu lado, dile, hay muchas cosas malas que han venido a tu vida porque has tenido miedo de que esas cosas vengan sobre ti. Entonces hay dos puertas, o sea, hay dos caminos. O tienes fe, porque la fe en Dios es algo positivo. Y si tienes fe en Dios, si tienes fe en Cristo, va a haber sanidad. Jesús le dijo a las personas que eran sanadas, que estaban enfermos y que era sanada, tu fe te ha sanado. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes la fe en Cristo, confiesas la palabra que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, vas a ser sanado. Si tienes fe en Cristo, si tienes fe en la palabra que vas a prosperar, Dios te va a prosperar, porque Cristo se hizo pobre para que en su pobreza tú fuese prosperado. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. O sea, si tú crees en la palabra, si tú confiesas la palabra, lo que dice la palabra se va a hacer una realidad. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Dios. Pero si tienes miedo, te puede venir enfermedad, perdición, destrucción, desgracia y fracaso. Si tú haces algo con miedo, ya fracasaste. Si tú te casas y dices, tengo miedo al fracaso, ya viene el fracaso. Si tú comienzas un negocio y tú dices, es que tengo miedo que voy a fracasar, vas a fracasar. Antes de subirte al ring, ya perdiste por nocaut. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ponle la mano y dile, en el nombre de Jesús te echo fuera ese espíritu de gallina. Aquí no hay gallina, aquí hay puras águilas. Aquí hay gente de fe, ¿cuántos lo creen? Aquí hay gente poderosa. Aquí hay gente que los sueños que ustedes tienen se van a hacer una realidad por la fe. Aquí no hay gente que retrocede, aquí no hay gente temerosa. Aquí hay gente que se esfuerza y que es valiente y va a tomar todo lo que Dios ha prometido. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Amén. Entonces el miedo te quita la paz interior. El miedo te hace vivir inseguro. El miedo te hace vivir en turbación constante. Job 3:26, no he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposando. No obstante me vino turbación. ¿Saben? Alguien que vive atormentado es alguien que siempre vive con miedo. El día de ayer yo enseñaba que la única forma que la hechicería,
el ocultismo tiene poder es si tú tienes miedo. ¿Escuchaste? La única manera que tú puedas darle derecho legal a las tinieblas, a la hechicería, a la maldad sobre tu vida y sobre tu familia es que tengas miedo. Y en Job lo podemos ver cómo Satanás se presentó delante de Dios y pudo atacar a Job porque tenía miedo. Porque si tú, por ejemplo, dices, te paras en la mañana, ay Dios mío, hay un sapo ahí. Hay una paloma ahí, fue el perro que la mató. Y tienes miedo, ya ese miedo ya le da una puerta abierta a las tinieblas para que esa hechicería te caiga. Pero si tú no tienes miedo, sino que conoces la palabra, ¿cuántos dicen amén? Que la palabra de Dios dice que el Señor nos guarda como la niña de sus ojos, que los ángeles de Dios acampan a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice, no nos sobrevendrá ningún mal, ninguna plaga tocará nuestra morada. La fe va a hacer que las tinieblas no puedan tocar ni tu vida ni tu familia. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios nos llenamos de la fe positiva, de la fe de Dios. Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Esa fe que va a traer a nuestra vida, va a traer salvación, va a traer sanidad, va a traer prosperidad, va a traer transformación, va a traer restauración, va a hacer que las promesas de Dios se hagan una realidad. O sea, hay dos clases de predicadores que tú escuchas en la semana. Un gordito moreno bien bonito que predica la palabra del Señor y los predicadores de los carritos, los predicadores de las colas, los predicadores que están en los bancos. Apóstol, pero ahí no hay predicadores. Sí, esto está mal, esto se lo lleva el diablo, esto va de mal en peor, vamos a pasar hambre pero pareja. Y entonces así como yo predico aquí, usted se para y dice amén, amén. Hay gente que cuando escucha esas cosas, amén, así es, que todo eso suceda sobre mi vida. Usted mira, apóstol, pero no lo hago, lo hace pero lo cree en su corazón. Si usted escucha la palabra de Dios con fe, lo que dice la palabra se va a hacer una realidad. Pero si usted escucha la mala noticia, lo que dice la gente, las palabras de intimidación con miedo, lo que esas personas digan y lo que usted diga se va a hacer una realidad sobre su vida. ¿No dijeron amén? Por ejemplo, hay un hombre que en Santiago capítulo 5 lo describe, alguien del Antiguo Testamento. Santiago capítulo 5, el verso 17 y 18 dice: Elías, un profeta, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías era un profeta de Dios muy poderoso, hizo grandes milagros. Él oró para que no lloviese sobre la tierra porque había un rey y una reina que eran perversos, que se habían apartado de Dios y habían hecho que el pueblo se apartara de Dios. 3 años y medio, en medio de una sequía, ese profeta volvió a orar y llovió. Ese profeta hizo que cayera fuego del cielo. Ese profeta multiplicó la harina y el aceite de la casa de la viuda de Sarepta. Era un hombre poderoso. Lo podemos comparar con una figura del cine como un superhéroe. Era alguien poderoso, era alguien grande, era alguien que había experimentado el poder de Dios. Pero en Primera de Reyes, vamos a leerlo.
Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 2, dice: entonces envió Jezabel, que era la esposa del rey en ese tiempo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, le envió un mensaje de texto, un WhatsApp, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos, porque Elías había matado a los profetas perversos de Baal. Así que lo que le estaba diciendo esta mujer es que mañana te voy a matar. ¿Cuál fue la reacción de este poderoso profeta? Hizo caer fuego del cielo sobre la mujer, hizo una oración de poder. Lo primero que hizo este profeta fue huir. Verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Huyó y cayó en tal depresión por el miedo que deseaba morirse. Primera de Reyes 19, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La pregunta es: ¿por qué él deseaba morir? ¿Por qué él huyó? ¿Y por qué él cayó en una depresión? Si lo que dijo la mujer fueron solamente palabras. Escuche bien, usted lee la palabra de Dios, y esta mujer no envió un ejército. Esta mujer no envió asesinos, ni sicarios, ni ninjas. ¿Cuántos dicen amén? No mandó asesinos, solamente le mandó un WhatsApp, solamente le mandó un mensaje de texto, solamente le envió un mensajero: te voy a matar, pero no hizo nada. Esta mujer no accionó, y ya Elías, el profeta, que hacía caer fuego del cielo, que multiplicaba la harina y el aceite para que la gente no hiciera cola, ya Elías ya deseaba morirse. ¿Por qué él deseaba morirse? No porque la mujer fuera poderosa, sino porque el miedo que estaba en él era más poderosa que la fe que hacía manifestar milagros. Este hombre poderoso lo que hizo fue meterse en una cueva. Primera de Reyes 19, verso 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dice: Elías, lea el verso 9. Elías, ¿qué haces aquí? Y entonces Elías le respondió, verso 10. Respondió: he aquí sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Mentira, miedo. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahí sí estableció su miedo. Elías el poderoso metido en una cueva. ¿Por qué? Por miedo. Porque el miedo, ¿qué hace? El miedo te hace huir, el miedo te hace caer en depresión, y el miedo te aísla. Hay gente que dice: no quiero salir de mi casa porque tengo miedo a que me atraquen. Tengo miedo a que me caiga un coco en la cabeza. Tengo miedo a esto. Tiene miedo a todo. Dile a la persona que tiene a todo: deja el miedo, ten fe, porque los ángeles de Dios acampan a tu alrededor. Deja de vivir con miedo. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y entonces en Primera de Reyes 19, verso 11 al 13, el Señor tuvo que mostrarle su poder, mostrarle su gloria, para sacar a Elías de la cueva.
Entonces muchas personas, pónganme atención aquí, muchas personas huyen porque creen más en las malas noticias que en la palabra de Dios. Muchos huyen de miedo. No solo eso, hay algunos que pierden la esperanza de seguir viviendo. Dicen como Elías, me voy a morir, tengo demasiada necesidad. Pero te quiero decir una cosa, a pesar del miedo de Elías, a pesar de ese temor, el mismo Dios le suplía sus necesidades. Mire lo que dice Primera de Reyes 19, versos 5 al 7. Y echándose debajo del enebro, se quedó allí dormido. He aquí, luego el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, he aquí, en su cabecera, una parrilla con pollo, carne y chorizo. Un vaso de Nestí. Comió y bebió y el ángel le puso DirecTV. Verso 7. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó y le dijo, segunda ración de comida. Una hamburguesa de a la brasa. O sea, en medio del miedo, un ángel, lo sobrenatural se manifestó. Y esto es lo que Dios me dijo. Levante su mano. De repente ustedes han perdido la esperanza. Ustedes dicen, apóstol, no me alcanza el dinero para la compra de la comida. Esto, tengo miedo. ¿Qué va a suceder? No tengo esperanza. Te quiero decir una cosa. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, hay ángeles que van a trabajar a nuestro favor. Hay ángeles que te van a abrir puertas de una manera sobrenatural. Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Deja el miedo. Dile a la persona que tiene, tú lo deja el miedo. Hay ángeles que están descendiendo. Yo profetizo que esta semana es una semana de milagros financieros, de milagros de provisión, de ángeles que se van a mover a nuestro favor. Yo no sé cuántos de ustedes lo creen. Aplaude fuerte al Señor. En medio de las malas noticias, los ángeles se están moviendo. En medio de las malas noticias, el poder de Dios se va a manifestar. Yo declaro en el nombre de Jesús que vas a ver un milagro sorprendente en tu vida y en tu familia. Dios te ha traído en este lugar para hacer algo grande en tu corazón. Aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno. Pueden sentar. A pesar de que vio ángeles, Elías, que le cocinaban, lo protegían, eso no evitó que se metiera en la cueva. Hay gente que por causa del miedo se encierran en sí mismos, se meten en una cueva, se aíslan, no confían en nadie por miedo. El Señor te dice, ¿qué haces en esa condición? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ¿qué haces en esa condición? Con miedo, en depresión, despechado, con tu mente ida. Levántate, te dice el Señor. ¿Qué haces en esa condición? ¿Saben una cosa? Es tiempo de salir y de caminar en fe. Porque hay algo grande que Dios tiene para tu familia. Sal de la cueva. A ver, díselo a la persona que tiene a tu lado. Sal de esa cueva. Porque cuando salgas de la cueva vas a ver la gloria y el poder de Dios sobre tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esta palabra? Si usted la cree, usted la va a vivir esta semana. No vamos a vivir lo que dicen en la calle, vamos a vivir por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Grita y aplaude fuerte al Señor, celebra esta palabra. Primera de Timoteo, aquí hay otro ejemplo de miedo. Segunda de Timoteo, disculpe. Segunda de Timoteo, desde el verso 5 al verso 8, dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado: Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora el verso 8 dice, por tanto no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Timoteo era un joven ministro del Señor que se dejó intimidar y llenar de temor por causa de la persecución que se manifestó a los que predicaban la palabra de Dios en ese tiempo. Por esa persecución el apóstol Pablo estaba preso por predicar la palabra de Dios. Escuche bien, Pablo, preso, el que tenía que estar deprimido, el que tenía que estar lleno de miedo, le está dando palabras de fe y de esperanza a un joven libre. Mire lo que hace el miedo. El preso físico, ¿quién era? Pablo. ¿Y el libre quién era? Pero en la condición del miedo, ¿quién estaba preso a nivel espiritual y emocional? Timoteo. ¿Y quién estaba libre? Pablo. Porque imagínese usted un preso mandándote mensajes para darte esperanza. Dale, que sí puedes, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Entonces una persona que está en una condición difícil dándote esperanza a ti, que a ti de repente un problema así lo pones así grande por causa del miedo. ¿Están aquí? Entonces Pablo, estando en esa condición, tuvo que darle ánimo a Timoteo a pesar de estar libre. Les recordó, la fe que estaba en tu abuela y en tu mamá está en ti. Y entonces le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de gallina. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Levante sus dos manos, diga conmigo, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Diga conmigo, yo no soy cobarde. Yo no soy de los que retrocedo. Yo voy a avanzar a lo que Dios tiene para mi vida, a lo que Dios tiene para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Cuántos creen eso? Entonces Pablo le dice en el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, porque saben algo, hay personas con grandes habilidades, hay personas con grandes talentos, hay personas con grandes dones, pero no lo desarrollan por miedo. Hay gente de repente que tiene talento para soldar, tiene talento para hacer edificios, tiene talento para la mecánica, tiene talento para cantar, tiene talento para predicar, pero no desarrollan eso porque, ay, si fracaso, y si no me resulta, y si no funciona. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, hay en algunas cosas que no tienes éxito porque tienes miedo. ¿Cuántos quieren desarrollar sus dones? ¿Cuántos quieren avivar el potencial que Dios ha puesto dentro de ti? Tú tienes, dice la palabra de Dios, Dios te ha dado el poder para hacer la riqueza, pero no se han manifestado por el miedo. El día de hoy yo declaro que Dios te libera de esas ataduras de miedo. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Sé libre del miedo. Activa tu fe para que ese fuego de Dios se vuelva a encender en tu vida. Ya para terminar, ¿qué debemos hacer para ser libres del miedo? Romanos capítulo 8, el verso 15 dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. ¿Cuál es el origen del miedo? Se lo leí en Génesis 3:10. El origen
del miedo es el pecado. Entonces, para ser libre del miedo, tenemos que ser libres de la raíz y del origen del miedo que tuvo lugar en el pecado de Adán y Eva. Romanos capítulo 8, verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado. Levante sus dos manos, diga conmigo: el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios me ha librado de la ley del pecado. Y si soy libre del pecado, también soy libre del miedo. Entonces, a través del Espíritu Santo que está en nuestra vida, que está en aquellos que creemos en Cristo, Dios nos libera del pecado. Dios nos libera del miedo. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de la ley ni de la condenación. Hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora nos podemos acercar y decirle a Dios Padre. No nos acercamos a Dios como hacía Adán y Eva. Adán y Eva huían de Dios por el miedo. Pero ahora nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque fuimos libres del pecado, fuimos libres del miedo a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben una cosa? El Espíritu de Dios se está moviendo dentro de ti, te está liberando de todos esos traumas, te está liberando de todo miedo. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu de miedo se va de tu vida, todo espíritu de miedo se va de tu casa en esta hora. El día de hoy se rompe el yugo del miedo. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Dile a la persona que tiene todo: tú no has recibido un espíritu de esclavitud. Tú no has recibido un espíritu de miedo. Segunda de Timoteo 1:7, levante su mano, diga conmigo: yo no tengo un espíritu de cobardía. Por eso yo no acepto la cobardía. Yo no acepto el miedo. El miedo se va de mi mente, de mis emociones, se va de mi casa. Lo que tengo es un espíritu, el Espíritu de Dios, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Yo no sé si usted lo cree. El Espíritu de Dios está en ti y te libera de todo miedo. Grita y aplaude fuerte al Señor. Deja el miedo, chicos. Dile a la persona: deja el miedo. Puedes sentar. Daniel, ayúdame. Daniel, paz. Ya estoy terminando. Somos libres del miedo cuando recibimos el amor de Dios y cuando lo perfeccionamos. Primera de Juan 4:18. Su presencia está en este lugar. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Levante sus dos manos y diga conmigo: el amor es lo único que me puede liberar del miedo. Por eso 2 Timoteo 1:7 dice: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de amor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos amó primero. Verso 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando nosotros vemos el amor de Cristo Jesús, que entregó su vida por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cuando vemos esa manifestación de amor con el sufrimiento de Jesús, su muerte y su resurrección, ¿cómo nosotros no hemos de amar a aquel que nos amó primero? Entonces, cuando vemos ese amor de Dios, dice la palabra, es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y en ese momento nosotros decidimos amar a Dios, decidimos amar a nuestro prójimo, y aún más profundo, decidimos amar a nuestros enemigos. Decidimos perdonar. Y entonces, cuando nosotros amamos
y se manifiesta y se perfecciona y crece ese amor de Dios en nosotros, el temor no puede hallar cabida en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor. El amor de Dios sana tus heridas. No importa lo que hayas pasado en tu niñez, no importa lo que hayas pasado en tu adolescencia, no importa la condición actual, no importa que te hayan herido, no importa que te hayan ofendido, no importa que te hayan intimidado, no importa que te hayan amenazado. Perdona, ama y el temor se irá para siempre. Mucha gente que está herida en el corazón, yo puedo sentir que el Espíritu de Dios va a empezar a sanarlos. El Espíritu de Dios va a empezar a darte un nuevo corazón. Todo ese espíritu de orfandad que tú viviste en la niñez, de estar solo y por eso tenías miedo, todo eso se rompe en el nombre poderoso de Jesús. ¿Saben una cosa? Tú eres el que decide dejar el miedo. Deja el miedo a través del amor de Dios. Si usted lo cree, si usted tiene fe, usted tiene amor, hoy es el día de ser libre del miedo. Aleluya. Póngase sobre sus pies en esta hora. Levante sus dos manos. Seremos libres de los miedos cuando nos enfrentamos a esos miedos con fe. ¿Les tienes miedo al ascensor? Como yo. Súbete así como yo allá en el hotel en Medellín. Me subía cada rato en el ascensor. Voy a ser libre del miedo de quedarme encerrado. ¿Le tienes miedo a una playa? Métete, pero con un salvavidas. ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Apaga la luz y di: Señor, aquí no hay nada malo, aquí está solamente tú. Enfréntate a tus miedos, confía en Dios. No huyas de tus miedos porque se volverán más grandes. Enfréntalos y los vas a vencer y serás libre. Y el propósito y el plan de Dios se cumplirá en tu vida. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. La única manera de ser libre de los miedos, aquellas personas que vienen por primera vez, la única manera de ser libre de los miedos es aceptando a Jesucristo como Señor y como Salvador de tu vida. Solamente Él es el único que te puede dar la fuerza, la gracia para liberarte de los temores. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede sanar tu corazón. Yo quiero que levantes sus manos y yo quiero que repitan esta oración conmigo. Digan conmigo: Padre, tú no me has dado un espíritu de cobardía ni un espíritu de temor. Tú me has dado a tu Espíritu Santo para manifestar poder, amor y dominio propio. He recibido tu amor en mi corazón a través de tu Espíritu Santo y declaro que ese amor echa fuera los miedos. Se van de mi mente, de mi corazón y de mi vida. Lléname de ti, Espíritu Santo. Padre Santo, tú no me has dado un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Me has dado a tu Espíritu Santo y por eso el día de hoy puedo levantar mis manos, puedo estar delante de ti sin ningún miedo y decirte: Abba Padre, Abba Padre, Padre mío, hoy decido ser libre del miedo. Hoy decido caminar en el poder de la fe. Hoy decido aceptar los desafíos divinos. Voy a creer y voy a ver la gloria de Dios en mi vida y en mi familia.
Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Shetaramakai, tu presencia, tu poder está en este lugar, Señor. El poder de tu Santo Espíritu. Y declaro en el nombre de Jesús que la unción de tu Espíritu Santo pudre todo yugo de temor. Se pudre todo yugo de miedo en esta hora. Toda atadura de miedo se rompe por el poder de la palabra. Toda fobia que haya entrado en la niñez, en la adolescencia, por algún trauma, esa fobia se va en el nombre de Jesús. Declaro en este momento, a través del poder de la palabra, sanidad en la mente, sanidad en estas mentes, sanidad en los corazones. Espíritu de Dios, toca los corazones para que sean liberados, Señor, para que haya una activación en la fe. Y declaro, Señor, que se levanta una generación que no le tienes miedo a las malas noticias, sino que cree verdaderamente la palabra de Dios, que cree lo que se está predicando, que entienden que lo que se está predicando no viene del corazón del hombre, sino que viene de tu corazón. Y declaro que ellos conocen tu verdad, y esa verdad los libera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Que se escuche ese aplauso al Señor. Hoy es un día de libertad sobre tu vida. Hoy es un día de libertad. Aplaude fuerte al Rey. Aleluya. Si el día de hoy hay personas que vienen por primera vez y fueron tocados con este mensaje, con esta palabra, y que no le han dicho a Jesús que entre en su corazón, que entre en su vida, yo quiero que pases adelante, porque tú solo no puedes vencer el miedo. Necesitas a Jesucristo en tu corazón. Cuando hablo de aceptar a Jesucristo, no estoy hablando de meterse a una religión, porque el que se mete a una religión se sale. Lo que te estoy hablando es que Cristo se pueda meter en tu corazón. Dice la Biblia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice Apocalipsis 3:21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y él cenará conmigo y compartirá sus bendiciones. Pasa adelante en esta hora. Si hay más personas, aleluya. Si hay más personas, esta es tu oportunidad. Hoy es el día de salvación. De repente tú dices: lo voy a dejar para mañana. Pero hoy es el día de tu salvación. Si usted tiene un invitado y la persona le da miedo, acompáñelo. Acompaña a esa persona que tiene a su lado. Si usted lo invitó, acompáñelo a recibir a Cristo Jesús como Señor y como su Salvador. Yo sé que hay más personas. Amén. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Si estás indeciso, decide el día de hoy por Cristo. Hace 23 años yo recibí al Señor, y les quiero decir una cosa: no he perdido nada, lo he ganado todo. Con Cristo tú no pierdes nada. Con Cristo tú lo ganas todo. Amén. Corre a este lugar a recibir tu salvación, a ser libre del miedo, a ser libre del temor. Bendito sea el Señor. Sigo esperando. Mientras cantamos una adoración ahí rápido, voy a seguir esperando. Ustedes cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y yo sé que hay más personas que este es el día, su mañana de salvación. Cierre sus ojos en esta hora. Oh, te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Grande fue tu amor en esa cruz. Salvación y luz, te confieso, Jesús.
Gracias, Jesús. Pongan sus dos manos en su corazón. Pongan sus dos manos en su corazón y repitan esta oración conmigo. Digan conmigo: Señor Jesucristo, el día de hoy yo decido que tú entres en mi corazón. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor Jesús, que me limpies con tu sangre. Límpiame de toda maldad y límpiame de mis pecados. Te pido, Señor Jesús, que me des a tu Espíritu Santo y que operes en mi vida el milagro del nuevo nacimiento. Gracias porque ahora soy tu hijo y te puedo llamar Padre. El día de hoy soy libre del miedo, soy libre de la condenación, de la culpabilidad. Y el día de hoy recibo todas tus bendiciones, recibo tu paz y tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que se acerquen un poco más. Yo quiero orar por ustedes, orar por tu familia. Yo quiero que la iglesia extienda sus manos. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, tu bendición sobre cada una de estas personas. Declaramos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu paz guarda su mente y sus corazones en Cristo Jesús. Oramos por ellos, oramos por su familia, oramos por sus finanzas. Si tienen alguna necesidad económica, Padre, en esta semana declaramos que tú abres puertas de bendición para ellos, Señor. Las cargas son quitadas en el nombre de Jesús y tu bendición, Señor, es manifestada. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda su mente y guarda su corazón en Cristo Jesús. La obra que tú has comenzado, Señor, en ellos, tú las perfeccionas, Padre. Y te doy gracias, mi Rey. Señor, Padre, los presento delante de ti, Señor, y declaro que será un fruto que permanece para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.